Hola a todos y todas, mi nombre es Fernanda Izquierdo, soy técnica forestal y trabajo en la Agencia de Extensión Rural del INTA en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Desde hace unos 12 años trabajo junto a comunidades mapuches de la zona, acompañando procesos organizativos grupales en diferentes actividades, en relación al bosque y uso de la madera, y en los últimos años con grupos de mujeres en diferentes actividades. En el INTA hay mucho trabajo territorial con pueblos indígenas y uno de los problemas que encontramos es que no está visibilizado y sistematizado. Desde la extensión hay muchos recorridos, los cuales son también heterogéneos. Las fortalezas del INTA que podemos mencionar es su amplia distribución en todo el país, llegando a lugares rurales muy alejados. También tiene las capacidades de abordar los problemas y oportunidades del sistema agroalimentario desde la investigación y la extensión. En relación a desafíos, podemos mencionar varios. Tener una visión más integral de los territorios que involucren no solo las producciones, sino también a los aspectos socioculturales. Asimismo, visibilizar la heterogeneidad de la agricultura familiar campesina e indígena y dentro de los pueblos indígenas, la diversidad y pluralidad de voces que lo integran. Otro desafío es generar conocimiento y tecnologías situadas, como un intercambio de saberes con las comunidades originarias, construyendo un saber o tecnologías que surgen de ese intercambio. Una cuestión relevante también es la normativa. El INTA, como estrategia de capacitación interna, nos propone conocer las normativas que involucran los derechos de los pueblos indígenas, como es el Convenio 169. El lograr llevar a la práctica dichas normativas en acciones concretas en el territorio es un desafío para que realmente generen un cambio en el acceso a sus derechos como pueblos preexistentes al Estado Nacional, sobre las distintas dimensiones: la tierra, el territorio, bienes naturales, la identidad cultural, la participación y la consulta, entre otros. En este eje estamos haciendo algunas reflexiones sobre cómo transformar nuestras prácticas para el cumplimiento del convenio. ¿Y por dónde empezamos a revisar y transformar las prácticas? Desde el reconocer y visibilizar los pueblos indígenas que habitan el territorio donde estamos. Generar una relación, construir confianza y promover el diálogo en distintas instancias. Conocer y recorrer juntos. La escucha, la pregunta, el dejar expresar y luego avanzar en el intercambio, dando una opinión. Aprender también a pararte en otro lugar y salir del rol de que tenés el conocimiento y el otro no sabe. Tener en cuenta también que con nuestras acciones podemos generar más desigualdades, pensando que todo es homogéneo y que una tecnología sirve para todos por igual. Reconociendo que hay otros modos de vida en el territorio, no solo lo urbano y lo rural, sino que hay otras formas de vida, de concepciones y que le dan otros sentidos a todos los elementos que componen el mundo. Ir a la co-construcción, pero que no queden los discursos, sino que se pueda poner en práctica. A partir del conocimiento del Convenio 169, podemos pensar en múltiples estrategias a llevar adelante la tarea cotidiana en INTA con pueblos indígenas. El diálogo intercultural se puede fortalecer a través del intercambio de saberes. Por ejemplo, del tema huerta. Podría ser generar diálogos y prácticas en la huerta para entender y compartir qué significa la producción familiar de alimento y cómo se relaciona con la soberanía alimentaria desde la propia cultura indígena. Es fundamental partir y entender que hay múltiples puntos de vista. La interculturalidad no habla solo de dos componentes, sino de una pluralidad de voces. Hay una variabilidad endógena propia. Comprender que existen otras visiones. El intercambio intercultural quizás propone dejarse atravesar por esas visiones que consideran múltiples dimensiones del conocimiento. Dimensiones que intentan visibilizar la existencia de un pueblo preexistente con una organización propia, un orden, una cosmogonía y que aún existe. Salir también del concepto de buscar una síntesis o una representatividad. Tenemos la tendencia a homogeneizar. También tener en cuenta que el diálogo lleva a distintas instancias grupales y eso implica un proceso, es decir, que implica tiempo. Otra estrategia es identificar y conocer los problemas de los pueblos indígenas y sus comunidades para hacer visible lo que aún está invisible.
Un aspecto interesante a visibilizar es la territorialidad, un espacio habitado en su conjunto de relaciones y dimensiones. Nos podemos preguntar de qué manera se pueden desarrollar esas relaciones con el agua, los ríos, la montaña, el bosque. Algunas son concretas y otras no. No se ven pero están. Por ejemplo, en las visiones hegemónicas y modernas que solemos tener, los ríos y sus aguas generalmente se consideran recursos económicos o desde lo ambiental sus funciones ecosistémicas. Para los pueblos indígenas, el agua adquiere vida propia, se convierte en un sujeto. Otra estrategia es proponernos modificar procesos de trabajo en INTA, en las acciones que involucren pueblos indígenas, dando lugar a la participación en todo el proceso, de inicio a fin. Por ejemplo, un proyecto o una investigación normalmente se piensa y se escribe desde la oficina. Si hablamos de participación, co-construcción o diálogo de saberes, esto debe darse desde el diseño. No alcanza solo con la consulta y el consentimiento, sino que se participa desde el diseño. Otras acciones concretas que se podrían hacer es la incorporación de técnicos o técnicas indígenas y también abrir los espacios institucionales para la participación de las organizaciones indígenas y sus referentes. Finalmente, ¿cómo diseñamos mecanismos específicos de consulta y participación que involucren al pueblo indígena en todo el proceso? Reconocer y visibilizar el pueblo indígena presente en el territorio y en nuestro posible proyecto y entender la magnitud de los impactos a generar. Identificar consultores claves y referentes de las organizaciones para realizar y para generar los diálogos correspondientes y necesarios. Generar las instancias de diálogo y consulta según se vayan definiendo en esas diferentes instancias. Un mecanismo de consulta se va construyendo con el pueblo indígena involucrado, teniendo en cuenta contextos territoriales, heterogeneidades, pluralidad de voces, temporalidad, comunicación y conectividad. Es decir, favorecer las condiciones para un real diálogo intercultural y facilitar todo el proceso hasta la decisión e incluso el posterior monitoreo. En este sentido, tenemos un largo camino que recorrer. Muchas gracias.